¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Eso! ¡Zúmbale, zúmbale, 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 zúmbale! ¿Y cómo suena la fiesta? ¡Sí! ¡Eso! En el año 1150 después de Cristo, en el desierto de América del Norte, exactamente en Arizona, había una tribu muy interesante, la cual les voy a mostrar ahorita. Ellos vivían en una meseta que estaba a 300 metros de altitud. Esa meseta se llamaba Black Mesa. Uno de cada 200 Hopis era albino. Miren, les voy a mostrar. A los Hopis que eran albinos les tenían tratos especiales. Tráiganme agua y 2 gusanos machacados. Eran jefes curanderos o líderes religiosos. Tenían posiciones de liderazgo y ellos no trabajaban. Alex Hajralka, un antropólogo y médico, visitó los poblados Hopis de Black Mesa y realizó un descubrimiento sorprendente. Entre los Hopis halló 11 individuos blancos no caucásicos, sino realmente nativos Hopis estadounidenses blancos. Estas personas representaban una afección genética conocida como albinismo. La forma de albinismo hallada en los Hopis es probablemente el albinismo oculocutáneo tipo 2, debido al defecto en el gen OCA del cromosoma número 15. Gracias a ti, doctora. Ya no puedo, estas mujeres ya no me hacen caso y ya no les puedo pasar mis genes recesivos. Maestro, Mande, Brenda. ¿nos podría decir por favor cuál es la importancia de los genes en la humanidad? Los genes es la herencia que los padres, que los abuelos dejan a sus hijos y es lo que los define genéticamente y físicamente en el fenotipo. El fenotipo define los rasgos físicos de la persona y el genotipo define todas las actitudes, el carácter, todo lo que esa persona es. La genética es importante para los individuos, para la sociedad y para el estudio de la biología. Todos poseemos genes que influencian de manera significativa nuestras vidas. Los genes afectan nuestra altura, peso, color de cabello y pigmentación de la piel. Además afectan nuestra susceptibilidad a muchas enfermedades y trastornos e incluso contribuyen con nuestra inteligencia y personalidad. Los genes son fundamentales para ser quienes y cómo somos. Profesor, es que no entendí, ¿me podrías poner un ejemplo de la herencia? Háblame de usted, sí. Cuando los papás tienen descendencia, tienen como predisposición por herencia de sus abuelos, tatarabuelos, de tener diabetes, por consecuencia el hijo va a tener una mayor como disposición, una mayor probabilidad de tener diabetes. O sea, si come muchas glucosa, mucho todo lo que son pasteles, carbohidratos, azúcares, sí, todo eso ustedes saben. Bueno, por consecuencia es más fácil que tenga diabetes o que sea un paciente diabético que una persona que no tiene herencia. Pero profesor, sí la puede evitar. Claro que la puede evitar. Pero profesor, Sí. es que yo leí en una parte que, por ejemplo, si mis dos papás son diabéticos,
no necesariamente tengo que ser yo diabética si tengo los cuidados necesarios y como sanamente y evito los azúcares, hago ejercicio y no tengo que ser diabética. Claro que sí. Esa es la herencia epigenética. Y de hecho, ayuda a las personas a tener una mejor vida, una mejor alimentación, un mejor cuidado. Y con eso, por eso la genética es importante en la vida de una persona. Hoy en día, los principales cultivos y animales que se utilizan en la agricultura han experimentado amplias alteraciones genéticas para incrementar en gran medida su rendimiento y para lograr varios rasgos genéticos deseables, como por ejemplo la resistencia a enfermedades y pestes, calidades nutricionales especiales y características que faciliten su cosecha. La Revolución Verde, que expandió la producción de alimentos por todo el mundo en las décadas de 1950 y 1960, se basó en gran medida en la ampliación de la genética. Doctor, ¿nos podría por favor explicar y decir cuáles son los organismos modelos y en qué sirven en la evolución? De hecho, Marta, Yo te digo, mira, los organismos genéticos del modelo, la mosca de la fruta, la bacteria coli, el ratón, la planta de la familia de la mostaza, el ratón doméstico y la levadura de cerveza. Los modelos. claro, es correcto. Y esos son los organismos genéticos, son los modelos para realizar todas las... O sea, esos tienen las características especiales que los vuelven útiles para el análisis genético. Claro. De hecho, todos poseen ciclos vitales y rasgos que los tornan particularmente aptos para estudios genéticos, incluidos un tiempo de generación corto, número de descendientes manejable, adaptabilidad al ambiente de laboratorio y capacidad de ser mantenidos y reproducidos a bajo costo. Gracias. Muy bien. Sí, cierto, Marta. Aparte de esos organismos modelos, había otros que era el modepán, el pesebra, el maíz, y el pesebra lo utilizaban para analizar los pigmentos de la piel, que era la melanina, porque había un pez, que era el dorado, que según esto era el mutante, y lo relacionaban con las personas de piel de color clara en Europa. Claro, Súper interesante. súper inteligente. La genética tiene un papel crítico en la medicina. Los médicos reconocen que muchas enfermedades y desórdenes presentan un componente hereditario, como por ejemplo la anemia preanocítica, la enfermedad del Huntington y también muchas enfermedades comunes como el asma, la diabetes y la hipertensión. La evolución, por ejemplo, es el cambio en la genética a través del tiempo. Entonces, el estudio de la evolución requiere la comprensión de la genética básica. El genoma es el conjunto completo de instrucciones genéticas de cualquier organismo, y todos los genomas están codificados en ácidos nucleicos, ya sea DNA o RNA. Tradicionalmente, el estudio de la genética se dividió en tres grandes subdisciplinas: la genética de transmisión, la genética molecular y la genética de poblaciones. La genética de transmisión comprende los principios básicos de la herencia y el modo de transmisión de los rasgos de una generación a la siguiente. La generación molecular se ocupa de la naturaleza química del propio gen, es decir, cómo se codifica, se replica y se expresa la información genética. La genética de poblaciones explora la composición de grupos de individuos de la misma especie y cómo esa composición cambia con el tiempo y el espacio geográfico. Yo creo como conclusión que la genética es muy importante en la actualidad, ya que ayuda a la producción de comida, ayuda a mucha gente a saber qué onda con sus enfermedades, con sus ancestros y con lo que la gente, sus papás, sus abuelos les han dejado. Y creo que sin la genética viviríamos una vida muy vacía. Yo concluyo que en efecto la genética es muy importante para los individuos, para la sociedad y para el estudio de la biología. Gracias a los avances en las investigaciones de esta ciencia, hemos podido desarrollar muchísimas cosas que nos ayudan en la actualidad, como cepas
de cultivo de alto rendimiento, mapeos genéticos para detectar enfermedades recesivas con anticipación, entre otras cosas. Como odontóloga, considero que es de gran importancia contar con los conocimientos básicos de la genética, ya que sin ellos no podría tratar a mis pacientes como se debe, ya que si tengo estos conocimientos podría ayudarlos si llegaran a padecer alguna enfermedad heredada por sus padres. Mi conclusión es que los Hopis son una tribu que captaron la atención de los antiguos científicos y los impulsaron a estudiar sobre los genes y sobre la genética. Gracias a sus estudios, en la actualidad ha ido avanzando la medicina, la biología y muchas otras disciplinas que ayudan al desarrollo en muchos ámbitos, como la agricultura, la humanidad, entre muchos otros. Concluyo que el tema de los Hopis y su alto porcentaje del albinismo en su tribu es un ejemplo muy importante en el estudio de la genética, ya que muchas personas tenían el gen recesivo del albinismo y se necesitan 2 genes recesivos para tener un hijo albino. Sin embargo, no se sabe con claridad el porqué del alto porcentaje de albinos en la pequeña tribu. La genética es muy importante para la vida, ya que gracias a ella y a su avance se cree que en el futuro se podría modificar aquellos genes negativos, como el de alguna enfermedad, que no se heredan y así poder tener una vida más longeva. Somos quien somos. Gracias a la genética somos quien somos. Somos genética. Ser genética Ser genética celular. Principios básicos de la herencia. La genética del cabello pelirrojo. Debido a su exótico color o a su originalidad, el cabello pelirrojo ha sido objeto de fascinación para historiadores, poetas, artistas y científicos. El color del cabello se debe principalmente a la presencia del pigmento denominado melanina, que se encuentra esencialmente en 2 formas: eumelanina, que es negra o marrón, y feomelanina, que es roja o amarilla. El color del cabello de una persona está determinado por 2 factores. 1, que es la cantidad de melanina que se produce. Y 2, las cantidades relativas de eumelanina y de feomelanina. Gregor Mendel descubrió los principios básicos de la herencia. En 1909, cuando los Davenport especulaban acerca de la herencia del cabello pelirrojo, los principios básicos de la herencia acababan de hacerse conocidos entre los biólogos. Sorprendentemente, estos principios habían sido descubiertos alrededor de 35 años antes por Gregor Mendel. El significado de los descubrimientos de Mendel no fue apreciado hasta 1900, cuando 3 botánicos comenzaron de manera independiente a realizar experimentos similares con plantas y llegaron a conclusiones similares a las de Mendel. Al tomar contacto con el trabajo escrito por interpretaron sus resultados de acuerdo con sus principios e hicieron notar su trabajo pionero. El éxito de Mendel. El enfoque de Mendel para el estudio de la herencia fue eficaz por varias razones. La principal fue su elección del sujeto experimental, la planta de guisante Pisum sativum. Esta planta ofrece diversas ventajas para la investigación genética. Era fácil de cultivar y Mendel tenía el jardín y el vivero del monasterio a su disposición. Los guisantes crecen bastante rápido comparadas con otras plantas y completan una generación en una única temporada de crecimiento. Para los estándares actuales, una generación por año resulta tremendamente lenta, pero Mendel no estaba presionado por publicar y pudo seguir la herencia de las características individuales durante varias generaciones. Si hubiese elegido trabajar en un organismo con tiempos de generación mayores, nunca hubiese descubierto las bases de herencia. La planta de guisantes también produce muchos descendientes, lo cual le permitió detectar proporciones matemáticas significativas en los rasgos que observaba en la progenie. Las numerosas variedades de plantas de guisantes que Mendel tuvo disponibles fueron cruciales, porque diferían en varios rasgos y eran genéticamente puras. Por lo tanto, Mendel pudo comenzar con plantas de composición genética variable y conocida. Gran parte de su éxito puede atribuirse a las 7 características que eligió para estudiar.
Evitó las características que mostraba un rango de variación, en cambio, centró su atención en las que existían en dos formas fácilmente distinguibles, como la cubierta de la semilla blanca o la gris, las semillas lisas o las rugosas, o las vainas infladas o las contraídas. Terminología genética. Para nuestro uso actual, en el contexto de los cruzamientos genéticos, definiremos el gen como el factor hereditario que determina una característica. Los genes suelen presentarse en versiones diferentes denominadas alelos. En los cruzamientos de Mendel, la forma de las semillas estaba determinada por un gen que existe en dos alelos diferentes. Un alelo codifica la semilla lisa y el otro alelo la semilla rugosa. Todos los alelos para un gen en particular se localizan en un sitio específico del cromosoma denominado locus de ese gen. El genotipo es el conjunto de alelos que posee un organismo individual. Un organismo diploide que posee dos alelos idénticos es homocigótico. Para ese locus, uno que posee dos alelos diferentes es heterocigoto para ese locus. Fenotipo significa la manifestación o aparición de una característica. Un fenotipo puede referirse a una característica de cualquier tipo, física, fisiológica, bioquímica o conductal. La descendencia de los progenitores en la generación P se denomina generación F1. Cuando Mendel examinó la F1 de este cruzamiento, encontró que las semillas expresaban solo el fenotipo presente en la generación parenteral. Todas las semillas de la F1 eran lisas. Realizó 60 de estos cruzamientos y el resultado fue siempre el mismo. Además, realizó cruzamientos recíprocos. En uno de los cruzamientos, el polen provenía de una planta de semillas lisas y en el cruzamiento recíproco de una planta de semillas rugosas. Estos cruzamientos recíprocos dieron el mismo resultado. Todas las semillas de la F1 fueron lisas. Mendel no se conformó con el análisis de las semillas producidas por este cruzamiento monohíbrido. En la primavera siguiente plantó las semillas F1, cultivó las plantas que brotaron y dejó que se autofecundaran, lo que produjo una segunda generación, la generación F2, o sea, segunda generación filial. Los cruzamientos de monohíbridos revelan el principio de la segregación y el concepto de dominancia. Mendel comenzó con 34 variedades de guisantes y le tomó 2 años seleccionar las que usaría luego en sus experimentos. Verificó que cada variedad fuese genéticamente pura, cultivando las plantas durante 2 generaciones y confirmando que todas las de descendencia fuese igual que sus progenitores. Efectuó entonces una serie de cruzamientos entre las diferentes variedades. A pesar de que los guisantes suelen autofecundarse, realizó cruzamientos entre las distintas plantas abriendo sus capullos antes de que las anteras estuviesen desarrolladas por completo, eliminando las anteras y luego espolvoreando sobre el estigma el polen de una planta diferente. Comenzó estudiando los cruzamientos monohíbridos, es decir, aquellos entre progenitores que diferían en una única característica. En un experimento, cruzó una planta de guisantes homocigótica para semillas lisas con otra homocigótica para semillas rugosas. La primera generación de un cruzamiento es la generación P, parenteral. Por último, Mendel tuvo éxito gracias a que adoptó una perspectiva experimental e interpretó sus resultados utilizando las matemáticas, a diferencia de muchos investigadores anteriores que simplemente describían los resultados de los cruzamientos. Mendel formuló hipótesis basándose en sus observaciones iniciales y luego condujo cruzamientos adicionales para probarlas. Tomó registros cuidadosos de los individuos de la progenie que presentaban cada tipo de rasgo y calculó las proporciones de los diferentes tipos. Prestó particular atención a cada detalle, era experto en ver patrones en ellos. Además, era paciente y tenaz, y realizó sus experimentos durante 10 años antes de intentar escribir sus resultados.